Entonces, la herencia, vamos a ver hoy herencia en Java. ¿Qué es herencia? Herencia no es más que decirle a una clase, asuma, tome lo que viene de otra clase. Y otra clase que va a tener un nivel superior al suyo. ¿Sabes? Así como heredo en la vida real, yo heredo de mi padre, pero porque mi padre tiene las mismas características que yo, o yo tengo las mismas características que mi padre, ¿cierto? Los mismos rasgos. Voy a heredar la casa, la cuenta bancaria, ¿cierto? Es igual, es el mismo concepto. Vamos a compartir unas características y vamos a poder acceder a algo que ya está definido, que está en un nivel superior al mío. ¿Listo? En Java es lo mismo que en todos los otros lenguajes de programación. La herencia es uno de los pilares de la programación orientada a objetos. ¿Y esa herencia qué permite? La definición de una clase a partir de la definición de otra ya existente. Por eso menciono como los rasgos del hijo y el padre. ¿Sí? El hijo de tigre sale pintado, como dicen por ahí. Entonces, si hay una clase hija y hay una clase padre, pues la hija va a tener lo mismo del padre. El padre ya tiene una estructura determinada. Entonces la hija va a tener esa misma estructura, o por lo menos lo que el padre decida que va a tener. ¿Listo? Ahí sí se parece al testamento. Es el papá el que dice, usted va a tener la casa, el apartamento, la finca, el carro y ya. ¿Cierto? Entonces, definición de una clase a partir de otra. También permite compartir automáticamente métodos y variables entre clases, subclases y objetos. Entonces yo voy a poder crear objeto X de una clase, objeto Y de otra clase diferente, pero si esas dos clases están relacionadas, son una hereda de la otra, pues X y Y tendrán también los mismos métodos y las mismas variables, ¿cierto? Esa es la posibilidad que tengo. ¿Qué más permite? Listo, hasta ahí, ¿cierto? Aquí voy a tener un ejemplo genérico. Vamos a poner en el escenario de un club deportivo, un equipo de fútbol, ¿cierto? Yo debería crear clases para cada actor o para cada objeto de mi escenario, que es un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol tiene futbolistas, tiene entrenador y tiene médico, ¿no es cierto? Entonces hace parte del mismo equipo, ¿sí o no? Si lo fuera a pensar individualmente, pues yo diría, bueno, el futbolista necesita un ID, un nombre, apellido, edad, dorsal, demarcación. Dorsal es el numerito que está atrás. Y demarcación, ¿qué hace? Esas son los atributos de mi clase, ¿cierto? Recordamos el diagrama de clases. Sí, ¿y qué es lo que está acá abajo? Este recuadro acá abajo, ¿qué significa? Los métodos, ¿cierto? Pasó. Descárguelo y se conecta. Y lo último de abajo son los métodos, ¿cierto? Ahí me falta ser un poquito más estricto en esto, porque debo decir si retorna algo, no retorna, incluso todavía debería ser aún más estricto. ¿Cómo? Ubicando el primer método que yo debería tener acá, ¿cuál es? El constructor, ¿cierto? No es que sea obligatorio, pero una buena práctica es poner como primer método el constructor, ¿cierto? Listo, ahí sí, siendo muy estricto, ahí está. El constructor, ahí no hay problema, no hay parámetros de entrada, no retorna nada, ni siquiera vacío. Aquí me faltaría poner, bueno, este método que retorna, concentrarse, que retorne un mensajito que diga string, tal vez. Viajar, la misma historia, dígame qué retorna, ¿cierto? Entonces, viajar, que retorne también, retórneme un string, algún mensaje informativo. Jugar partido, la misma historia. Y entrenar, pues pongámosle un booleano por variar. Listo, ya, ahí está mi diagrama de clases. Yo ya estoy planificando qué va a tener esa clase. Tiene esos atributos que están aquí arriba.
Estos son mis atributos, indico cómo se llama cada atributo, qué tipo de dato es cada atributo y con esta rayita ahí, ¿qué es esa rayita? Es privado. Una rayita, es un menos, ¿sí o no? Ah, bueno. Entonces todos esos atributos son privados, ¿cierto? Listo. Bien. Y estos otros métodos, ahí identifico el constructor, no retorna nada. Signo más, ¿qué significa el más? Público, perfecto. Luego, otro método llamado concentrarse, no tiene parámetros de entrada, retorna un string, bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, de una forma muy similar yo hago el análisis, a ver, ya tengo cómo crear un nuevo futbolista, tendrá esas características y ese comportamiento, esos atributos y métodos. Listo, luego entrenador. Pues un entrenador necesita el ID, el nombre, el apellido, la edad y un ID de federación, ¿cierto? Un identificador dentro de lo que es esa federación, por ejemplo, si fuera aquí Federación Colombiana de Fútbol, o la FIFA, no sé. ¿Cierto? Listo. Y también debe tener sus respectivos métodos, un comportamiento. ¿Qué hace particularmente un entrenador? Pues tiene que concentrarse, tiene que viajar, tiene que dirigir partido y tiene que dirigir entrenamiento. Lo mismo, ahí también me falta ser un poco más estricto en el modelo, poner primero el constructor y a cada método decir qué retorna, ¿cierto? Podría decir, bueno, este no retorna nada, vacío. Debería poner en primera instancia el constructor, que acá arriba, dije acá arriba, a ver, chico abajo pues. Ahí sí, primer método que defina preferiblemente el constructor, ¿cierto? Perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente voy a la clase del médico, que también hace parte de ese equipo de trabajo en el equipo de fútbol. Necesito un ID, nombre, apellidos, edad, titulación, si es médico, si es especialista en algo, y años de experiencia. No lo pongo en español porque yo sé que los caracteres especiales, tildes, señas me dan problemitas en los lenguajes de programación. Entonces, años de experiencia, ¿cierto? Cada uno con su tipo de dato, con el modificador de acceso. Todo eso es privado. Y los métodos. ¿Qué hace un médico? Se concentra, viaja y da diagnóstico, ¿cierto? Pero entonces yo ahí estoy empezando a identificar algo. Son 3 clases independientes, aisladas totalmente, ¿cierto? Pero existen factores comunes, ¿sí o no? ¿Qué tienen de común todos esos 3 métodos, esas 3 clases? ID, nombre, apellido. Exacto. Yo puedo ver que hasta acá es lo mismo, ¿sí o no? Por un lado, también tienen algo común. Todos tienen que concentrarse. ¿Qué es concentrarse? Reunirse, ir allá a la sede del equipo y hacer esa reunión. También todos tienen que viajar. Pues claro, el equipo viaja entero, director, cuerpo técnico y jugadores. Entonces, cuando yo identifico, y por eso hay que primero hacer el dibujo, diagrama de clases, que varias clases comparten unos atributos comunes, en vez de estar escribiendo código, que va a quedar algo más o menos así, ¿sí o no? ¿Se puede hacer a mano? Sí, claro, se puede pasar del dibujo al código y queda algo más o menos así, ¿no es cierto? Pero entonces yo ahí estoy identificando que estoy exactamente en esas mismas repeticiones. Bueno, más o menos. Por lo menos aquí se nota que concuerda claramente, ya es cuestión de alineación. Aquí también concuerda. Concentrarse y viajar son métodos comunes. Es lo mismo. Entonces, en vez de estar copiando y pegando lo mismo, ¿qué sería conveniente? Que todos hereden eso. ¿Cierto? Perfecto. Entonces ya identifico como la conveniencia de la herencia. Póngame todo eso que es común en otra parte y que estos muchachos sencillamente hereden de esa otra parte, ¿vale? Entonces va a quedar algo más o menos así. O sea, ¿qué quiero lograr? No quiero escribir código de más, porque ya vimos que es redundante, ¿cierto? Entonces vamos a crear una clase con el código que es común a las 3 clases, ya lo vimos, el ID, el nombre, apellido, edad, no recuerdo qué cosa, y los métodos. Tanto métodos como atributos son los que yo voy a poner en esa otra clase. Y esa otra clase es la clase padre, o técnicamente hablando en el ambiente de Java es la superclase.
Listo, la clase super. El papá de todos. Listo, entonces si hay una clase super, pues hay una clase hija, hay una clase padre, ¿cierto? Y las clases hijas, ¿qué van a tener? Pues van a tener esto: heredan de la clase padre todos los atributos y métodos públicos, sabemos que queda con el signo más, o protegidos, signo numeral. Y esas clases hijas van a poder implementar los atributos y métodos propios. O sea, además de lo que van a jalar de por allá arriba, lo que heredan, tendrán también sus propias características, lo que lo hace particular. O sea, el jugador tiene que viajar, el entrenador tiene que viajar, el médico tiene que viajar. Sin embargo, el jugador es el único que vaya a la cancha a jugar. El médico es el único que puede dar diagnóstico. Entonces, además de lo común, cada uno tendrá sus particularidades. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿No han comido? Entonces, voy a definir la superclase o la clase padre. La clase padre es, bueno, es donde voy a ubicar todos esos factores comunes. Entonces, miren, ¿qué me traje? El ID, nombre, apellidos, edad. Además, el método concentrarse y el método viajar. Listo. Llamé a esa clase selección fútbol. Póngale el nombre que quiera, pero ojalá fuera algo referente, ¿cierto? Podría pensar, otro ejemplo, medio de transporte. Eso es una superclase. ¿Por qué? Porque medio de transporte podría tener cantidad de pasajeros, velocidad máxima y unos métodos que se llame arrancar, detenerse, ¿cierto? Medio de transporte. Clases que puedan heredar de medio de transporte: avión, bus, tren, porque todos tienen cantidad de pasajeros, velocidad máxima. Todos arrancan, todos se detienen. Pero el bus tendrá alguna particularidad, tipo de combustible, yo qué sé. Por eso, si es eléctrico, si es a gas, si es de hidrógeno. Un bus de hidrógeno. El tren ya no tendrá. Bueno, sí, también tiene un tipo de combustible. Pero tiene otro tipo de mecanismo, ¿cierto? ¿Comprendía la idea? Sí. Ya, en general, una clase me va a decir qué es lo que tendrán en común otras clases. Ahora le pongo aquí un nuevo modificador de acceso. Ya no es público o privado, va a ser protegido. ¿Y qué significa protegido? Mis herederos tendrán acceso a esto. ¿Listo? Bien. Naturalmente, lo que continuaría sería el constructor, los getter y setter, pero ya sabemos que eso el sistema lo hace solito. Refactorice y él pone el get ID, set ID, get nombre, set nombre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Listo. Todo lo que sea protegido y público estará disponible para mis herederos. Si pongo esto en privado, mis herederos no van a ver eso. Mis herederos solamente verán todos los atributos o métodos públicos o protegidos. ¿Listo? Muy bien. Esa es la clase padre, esa es la superclase. Listo. Entonces ya puedo empezar a construir mi diagrama de clases de la siguiente forma. Voy a poner la clase, la superclase, y voy a decir, por medio de ese simbolito, que no es más que una flecha que apunta hacia la clase padre, hacia la superclase, ahí voy a decir quiénes son mis herederos. Y en esos casos, lo único que yo necesito decir es cómo se llama la clase, qué tiene de particular la clase. Ya no me va a quedar tan largo como antes, que en futbolista tenía ID, nombre de la selección, lo puse, selección, nombre, apellidos, edad, listo. Método concentrarse, método viajar, y puse allí un... Pues de concentrarse también me falta decir que retorna. Supongamos que retorna un string. Listo. Y aquí estoy diciendo viajar necesita parámetro de entrada. ¿A dónde vamos? Destino tipo string. ¿Y qué retorna? Un string. ¿Cierto? Listo. Esa es la clase padre. Esa es la superclase. Entonces, futbolista
va a heredar. ¿Qué es lo que me dice a mí que hereda? Pues la flechita, esto. Ya eso a mí me dice, la clase futbolista hereda de la clase selección. Significa que va a tener ID, selección, nombre, apellido, edad. Tendrá el método concentrarse y viajar. Además, tendrá dorsal, demarcación, método jugar partido, método entrenar. ¿Listo? Lo mismo pasa con entrenador. Entrenador hereda de la clase selección de fútbol. Por consiguiente tiene todo lo público y protegido. ID, selección, nombre, apellido, edad. Y particularmente tendrá ID federación, método dirigir partido y método dirigir entrenamiento. Luego el médico hereda de la clase selección. Lo mismo. Tendremos disponible ID, selección, nombre, apellidos, edad. Todo lo que esté protegido o todo lo que esté público. Método concentrarse, método viajar destino. Y además de eso tendrá titulación, años de experiencia con sus respectivos tipos de datos y un método llamado dar diagnóstico. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Dificultades con la herencia? Ninguna, avancemos. Entonces ahora si yo voy a escribir el código de ese diagrama de clases que vimos previamente, pues va a quedar algo así. Defino la clase, public class, bien, nombre, tal cosa. ¿Y cómo le digo yo al sistema herede? Pues está clarísimo, es igualito a PHP, ¿sí o no? Extends, y esa palabra es la que le dice al sistema herede de tal otra parte. Selección de fútbol. Y miren que de ahí para adelante es lo mismo. La otra clase, entrenador. Esa selección de fútbol es otra clase que yo definí. Ahí, mírala. Epa, ¿qué pasó? Quieto, ahí. Esa es selección de fútbol, una clase que definí aparte. Y esa no hereda de nadie. Una clase común y silvestre. Pero como de ahí van a heredar varios, entonces esa es la superclase. Listo. Entonces volviendo acá, futbolista hereda de selección de fútbol, o sea, esta. Entrenador hereda de selección de fútbol. Y médico hereda de selección de fútbol. O sea, estoy haciendo esto. Futbolista hereda de selección fútbol, entrenador hereda de selección fútbol y médico hereda de selección de fútbol. Eso es este primer rengloncito. Clase tal hereda de tal otra clase. ¿Listo? Muy bien. Tengo el constructor para cada clase. Ahí pondré los getter y los setter respectivos. Y para cada clase haré lo particular. O sea, el futbolista, además de viajar y de concentrarse, eso lo hereda, tiene jugar partido y entrenar. El entrenador particularmente tiene dirigir partido, dirigir entrenamiento. Le puse entreno, pero bueno, me entienden la idea, ¿cierto? Y el médico, además de todo lo que hereda, que es el nombre, apellido, edad, no sé qué, tiene titulación, años de experiencia y un método que no retorna nada y se llama dar diagnóstico. Dime. Muy bien, excelente. Esa era la pregunta. ¿Y qué es súper? Ah, bueno. Pues súper hace referencia al constructor de la superclase. Entonces miren qué estoy haciendo acá. Pues si voy a crear el constructor de médico, no lo puedo hacer a solas. Yo no existo solo. Yo dependo de quién. De quien estoy heredando. Entonces escribir super es decirle al sistema: llámeme al constructor de mi papá. Listo, de la superclase. ¿Vale? Entonces, aquí qué va a pasar. Cuando se construya un nuevo objeto de la clase médico, por ende se va a llamar al constructor de la clase selección de fútbol. Listo. Y ahorita vamos a hacer el ejemplo puntualmente para ver cómo funciona eso. Listo.
llamo al constructor de la superclase, hago todo lo que quiera. Listo, eso es super. Miren que todos lo tienen, super. Listo. Bueno, ahora super, ya eso es super. El ejemplo puntual, entonces va a quedar así. Creo la clase selección fútbol. Ahí tengo un constructor sobrecargado. Primer constructor sin parámetros, no hago nada. Podría inicializar con algún parámetro por defecto, sí, ahí no hice nada. O podría inicializar todo en cero, bueno. Y luego creé la sobrecarga del método constructor. Tengo unos parámetros de entrada, todas las variables. El ID, el nombre, el apellido y la edad. Listo, los asigno, vale. Entonces, aquí cuando voy a crear la clase futbolista, le voy a decir, constructor, invóqueme al constructor de la superclase. Constructor de futbolista que recibe todos los parámetros. Este está en la superclase, ¿cierto? Este está en la superclase. Este también está en la superclase. Este está en la superclase, ¿cierto? Hasta ahí. Pero este otro dorsal, ¿esto estaba en la superclase? No. Esta demarcación estaba en la superclase. Entonces tengo ahí dos parámetros que no pertenecen a la superclase. Entonces, ¿qué hago? Con el super, ¿yo qué hago con el super? Recuerdan que tenía un constructor con 4 parámetros. Sí, ahí estaba arribita. Pues entonces cuando llamo a ese constructor le entrego, o una de dos, o no le entrego nada. Está como separando los que hay, los que sí están ya. Exactamente. Le estoy entregando a mi clase superior los datos que ella tiene definidos. Ella tiene definidos ID, nombre, apellidos y edad. Y después estoy haciendo mío, mis particularidades. Yo tengo un dorsal, sí, claro, tómelo. Yo tengo la demarcación, tómela. ¿Cierto? Repasémosla, ven aquí, vuelve y juega. El constructor de la superclase, selección de fútbol, está sobrecargado. Dos alternativas. No hay parámetros, o está sobrecargado para recibir 1, 2, 3 y 4 parámetros, ¿cierto? Uno entero llamado ID, un string llamado nombre, otro string llamado apellidos, otro int llamado edad. Ah, bueno, es cuando llamo al constructor de la superclase, lo mismo. Tengo dos alternativas: o no le entrego nada, pero en realidad es esta. Llamo al constructor y no le entrego nada porque no lo necesita. Véanlo aquí, no lo necesita. Necesito parámetros de entrada, va a. Entonces a mis herederos llame super y hemos hecho uso del constructor sin parámetros, ¿cierto? Listo, opción 2. Bueno, esto está sobrecargado. Entonces hay un método, el constructor tiene 4 parámetros. Entonces mis herederos, si mis herederos quieren hacer uso de ese constructor, pues dicen super. ¿Y qué dicen? Entrégueme todos los parámetros que están definidos allá arriba. O sea, ID, nombre, apellidos y edad. Esas las estoy haciendo uso de la segunda sobrecarga. ¿Y qué pasa con los otros parámetros? ¿Se los podría entregar al constructor de la superclase? No, porque ella no los usa. ¿Quién usa esto? No, yo lo uso. Yo como futbolista tengo dorsal y yo tengo demarcación. Nadie más, ni el entrenador ni el médico. ¿Cierto? ¿Claro hasta ahí? Pasa lo mismo con las otras clases. O sea, la clase médico, para el constructor de médico llamo super. Y también podría decirle, bueno, segunda alternativa, un médico se le va a poder entregar el ID, nombre, apellido y edad, y además su especialización y sus años de experiencia. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Ya tengo más aquí? No. Llamo también lo que no heredo. Exacto. Entonces estoy completando ese diagrama.
Estoy invocando al constructor de mi padre, estoy llamando al constructor de la superclase, super. Estoy recibiendo los parámetros que debería entregarle a esa superclase, pero también voy a definir los parámetros para mí mismo. Las particularidades, lo que me hace a mí como clase diferente a las demás. Sí, sí, por eso digo, siendo muy estricto, aquí todavía me faltan cosas. ¿Qué me falta aquí? Pues me falta precisamente ese constructor. Me falta en primera instancia el constructor. Mismo nombre de la clase, listo. Este constructor no tiene parámetros de entrada y por ser constructor no retorna nada, listo. Y aquí debería poner la sobrecarga. Y la sobrecarga es, bueno, yo voy a recibir aquí unos 4 parámetros. Uno tipo entero, llamado i. Listo. Otro tipo string, llamado n. Otro también tipo string, llamado a. Y uno llamado, no tipo entero, llamado e. ¿Cierto? Ya se imaginan a qué quiero almacenar en cada uno, ¿sí o no? Ahí. ¿Y qué retorna? No, nada, porque es un método constructor. Ahí sí quedó full, un poco más adecuado con lo que debería ser un diagrama exhaustivo de clases. Y ahí estoy mostrando, ese método de selección de fútbol está sobrecargado. No tiene parámetros o recibe 4 parámetros. Claro, está ahí. ¿Sí o no? Claro el código. Sí, ya sabemos que es super, por ahí llama superclase. En C# se llama clase base. Entonces cuando yo llamaba a la clase base escribía base. Y ahorita damos un ejemplo. Si me alcanza, no alcanza. Mañana vemos otro ejemplo. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes, comentarios, quejas, sugerencias? Ninguna. Ahora vamos a empezar a crear objetos de esas clases que yo definí. Ya existen, ya están ahí en el proyecto. Entonces yo en un formulario voy a empezar a decir, ok, aquí en el momento en el que se crea el formulario voy a crear los objetos. Entonces van a ser globales. Cualquier objeto en mi diseño podrá hacer uso de npeckerman, de JamesR y de Carlos Hugo. Entonces voy a crear un nuevo objeto de la clase entrenador. Lo instancio. New entrenador le entrego el ID, el nombre, el apellido, la edad y el ID de federación. Sí, se repitió, error de tipográfico. Gracias por la observación. Sí, es cierto. Pero cantidad de parámetros. Entonces esto va a caer en el ID. Esto va a caer en el nombre, esto va a caer en el apellido, esto va a caer en la edad y esto va a caer en el ID de federación. ¿Sí o no? Claro, hasta ahí. Voy a crear un futbolista. Le entrego el ID, le entrego el nombre, le entrego el apellido, le entrego la edad, le entrego la demarcación y le entrego... ¿Qué era el otro? La demarcación. Ya, esto es el dorsal, esta es demarcación. Listo. Pero entonces ahí hay unas cosas comunes. Claro, esto primerito hasta acá es lo mismo para todos. Ya el sistema sabe cómo manipularlo. Llama a la clase super, le entrega los parámetros por defecto y después coge los propios y hace la asignación respectiva. ¿Cierto? Eso pasó con el futbolista y ahora con el médico, pues que es Carlos Ulloa. La misma cosa. Creo un nuevo objeto de la clase médico. Creo el objeto. Ahora lo instancio. Y lo instancio es para darle contenido, para inicializarlo. Ok, su ID es tanto, el nombre es este, el apellido es este, la edad es esta, su especialización es esta y sus años de experiencia es esta. Y el sistema, por la forma en la que he diseñado, le entrega esto al constructor de la clase super y los otros dos parámetros se los asigna a la clase particular, o sea, a la clase médico.
¿Listo? Bien. Ahora sigo avanzando. Esto es en la parte superior para que yo pueda tener acceso a ese objeto N. Peckerman, a ese objeto James R y al objeto Carlos U en cualquier parte. En un botón, en cualquier lugar. Entonces, por ejemplo, aquí en el momento en el que se abre el formulario, yo le estoy diciendo al sistema, bueno, en una nueva variable tipo string llamada nombre entrena, ¿qué voy a almacenar? Bueno, lo que sucede aquí en el objeto nPeckerman en método getNombre. Yo encapsulé eso y le dije, bueno, muéstreme cuál es el nombre actual. ¿Qué espero sacar de ahí? José Néstor. Luego concateno con un pequeño espacio en blanco, concatenado con otro getter, apellido. Entonces, si todo funciona bien, yo esperaría obtener ahí en nombre, en non entrena. Aquí en non entrena yo esperaría tener, si lo elaboro bien, José Néstor Peckerman. ¿Sí o no? Luego, asumo que en el diseño existe algo que se llama LBL entrena. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, voy a definirle un texto. ¿Cuál? La variable que definí previamente. Entonces, efectivamente, en el formulario, en ese label, espero ver José Néstor Peckerman. ¿Sí o no? Listo. Luego, ¿qué hago? Estoy diciendo al sistema, me aparece objeto en Peckerman, invóqueme el método dirigir entreno. Ah, bueno, sucederá lo que pase allí en ese método, que muestre una ventana, que realice un cálculo, lo que sea. Para el objeto James R, invoco el método entrenar. Entonces se dispara, se activa lo que esté en ese método, que puede ser mostrar un mensaje, asignar un valor, lo que sea. Y así sucesivamente con todo lo demás. Carlos U podrá dar su diagnóstico. nPeckerman va a dirigir partido. ¿Listo? ¿Claro está ahí? ¿Dudas con este ejemplo? ¿Ninguna? Implementémoslo. Entonces vamos a NetBeans. Yes, un nuevo proyecto. Entonces, File, New Project, Next. Dale un nombre cualquiera a ese proyecto, pongamos mi selección. Finish. Me faltó quitar clase principal. Bueno, ya me toca hacerlo manualmente. Entonces aquí a mi selección yo no voy a usar esta clase principal. Chao. Yes. Más bien voy a crear un nuevo formulario de Java. Esto llamémoslo equipo, FRM equipo. Finish. ¿Sí? Y que esto debe estar aquí adentro. Esto ahí sí está mejor ordenadito. Y ahora sí empecemos a crear clases, aunque planifiquemos esto. ¿Qué espero ver yo acá cuando ejecute esto? Pues en un label espero ver por lo menos el nombre del entrenador, que eso es, para el ejemplo, el que se llamaba aquí LBL entrena. Listo, pongámosle ese nombre. Change variable name LBL entrena. Vamos a verificar que sí estoy obteniendo del objeto lo que necesito. Por ahora sí, con eso basta, porque lo demás lo estoy activando en el momento que se abre la ventana. Entonces ahí está el evento definido. Bien. Pero antes de empezar a hacer uso de esos objetos hay que definir la clase. Entonces sobre el paquete, clic derecho, nuevo, clase Java, nombre de la clase. Empecemos por la clase super, selección. Finish. Ok, entonces voy a seguir en primera instancia el modelito que tenemos por acá.
que ahí sí está un poco más exhaustivo. Está el constructor, está el método sobrecargado, o sea, el constructor sobrecargado. Listo. Ahí estoy diciendo que retorno. En viajar, retorno un string. En concentrarse, retorno un string. No hay parámetros de entrada. Entonces necesito eso tal cual. Necesito un ID, selección, nombre, apellidos, edad. Listo. Parámetros. Parámetros no. Atributos. Acá. La intención es que mis herederos puedan ver esos atributos. Entonces los voy a poner protegido. Luego, tipo de dato. Pues el ID es entero. Sí. Listo. ¿Hay algo más que sea entero? Y una vez agrupemos todo lo que sea entero. ID y edad. ¿Cierto? Listo. Lo demás es string. Entonces empiezo igualito. Protected, string. Y una vez todo. Tienen el mismo tipo, tienen el mismo modificador de acceso, póngalos en un mismo renglón. Selección, nombre, apellido. Aunque yo selección, yo como que no voy a usar eso. Quitemos esto. Démosle solo nombre y apellido. Listo, no sé para qué puse selección aquí, por cierto. Ya, ahí sí, mejor. Usted, herédeme de esto, listo. Ahí están esos atributos comunes para todas mis otras clases. ID, nombre, apellido, edad. Ahora los métodos. Aunque antes de eso, de una vez, voy a poner los getter y los setter. Entonces refactor, encapsular campos. Y entonces aquí, pilas con esto. Aquí sí hay que tener mucho detalle. La visibilidad del campo y el accesor. La visibilidad del accesor. O sea, de ese getter y setter. Por defecto él siempre arranca privado o público. Para una clase solita, bien, pero es que esta clase no va a estar aislada. El campo es protegido y su método asociado va a ser público, listo. Entonces todo, necesito todo. Todos los getter, todos los setter. Refactorice. Si es para herencia, sí. Si va a ser privado y la sesión de visibilidad hace público. El campo es protegido. El campo es protegido. Field protegido. Y acceso público. Sí, Protected, eso es. Bien. Y la visibilidad, sí, pública. Pública, es correcto. ¿Cierto? Ok, excelente. Ahora sí, por aquí. El primer método que yo voy a poner por acá, métodos, pues el primero tiene que ser el constructor. Pues no tiene que ser, se recomienda que sea el constructor, ¿vale? Entonces el constructor es un método público, se llama igualito a la clase, no retorna nada y yo decido si tiene parámetros o no. Entonces yo voy a poner los dos, uno que tenga parámetros y otro que no. Este no tiene parámetros, ahora sobrecárguelo. Ok, vamos a recibir algo tipo entero que va a ser el identificador. Luego vamos en orden, algo tipo string que va a ser el nombre. Luego otra cosa también tipo string que va a ser el apellido. Y termino con algo tipo entero que va a ser la edad, ¿cierto? Claro, esos parámetros de entrada. Sí, y aquí sí va a ser algo particular. O aquí también podría ser algo particular, inicializar los parámetros. Si no me entregan parámetros, yo podría decir, bueno, entonces ese jugador va a tener este ID. Ya, ese jugador va a tener este nombre, un nombre genérico. No, pero estos son campos individuales. Pepito como nombre va a tener tal apellido. Ahí sí, Pérez. Y va a tener tal edad. Ya, yo decido qué parámetros van a estar ahí definidos por defecto o cero. Ahora, en el caso, eso sí no me entregan nada, ningún dato. No me entregan ningún dato, listo. Así va a quedar por defecto. Pero si me entregan datos, bueno, entonces reciba esos datos. La I que representa el identificador, ¿cierto? El ID. El nombre, pues voy a poner la variable N, ¿sí o no? El apellido, pues pongo la A y en la edad, claro está ahí, ¿sí o no? Inicialicé el objeto. De modo que cuando me digan
selección X igual a new selección, hay dos opciones, paréntesis, ningún parámetro, o paréntesis, 4 datos. Para que yo los meta ni de nombre, apellido y edad, ¿sí o no? Listo, fácil. Constructores. Listo, ya hice este constructor, ya hice este otro constructor, sobrecargué el constructor. Ahora viene un método que se llama viajar. Tiene un parámetro de entrada, destino tipo string, y retorna un string. Ok, retorna un string. Bueno, en orden, es público, retorna un string y se llama viajar. ¿Cierto? Listo, necesito un parámetro tipo string y eso lo llamamos destino. Entonces, a ver, ¿para dónde viajo? Y por ahora, pues miren, me está marcando un error acá. Pues ¿por qué? Porque, miren, missing return statement. Falta la instrucción retorno. Bueno, ponga retorno ¿dónde? Al final, justo antes de terminar el bloque. Return, usted pone lo que quiera ahí, ¿cierto? Aunque sea un espacio, un 0. Pero entonces la idea es que esto pueda retornar algo interesante. Pongámosle algo así. Voy a definir una variable mensaje. Puede ser. Y ahí voy a decir, nos vamos para tal parte. Y concatene esto con destino. Y ahora sí, retórneme eso. Retórneme la variable mensaje. Yo retorno lo que quiera. Una constante, un string, un texto ahí fijo, o una variable, o un cálculo. ¿Cierto? Perfecto. Ya cumplí con esto. A mí me tiene que, en el diagrama no se ve qué hace el método. Eso sí ya me tengo que conversar con el analista a ver qué quiere particularmente que hagamos ahí. Pero ya visualizó que hay que hacer algo ahí que tiene que ver con un diagrama. ¿Cierto? Listo. Ahora solamente nos falta definir el método concentrarse. Vale. ¿Tiene parámetros de entrada? No. ¿Retorna algo? Sí, un string. Algo similar a esto. Entonces public retorna un string, se llama concentrarse. No tiene parámetros de entrada y hace lo siguiente. Retorna algo. Bueno, ahora yo siempre le pongo que retorne algo, como para evitar ese errorcito y me estreso con tanto error ahí. Similar, concentrarse. Entonces por aquí pongamos un mensaje que diga inicio de reunión, tal vez, cualquier cosa, y retórneme eso. Pero ahí cabe lo que usted quiera, un cálculo, una operación, una modificación, una consulta a una base de datos. Para eso es un método. Listo, yo lo estoy haciendo sencillo, pero para concentrarnos en lo que es la herencia y cómo manipular eso que está definido en el constructor, pero aquí cabe lo que usted quiera. ¿Listo? Listo. Entonces, según esto, terminé la clase de selección de fútbol. Terminé con la superclase. Vamos a hacer solamente la clase del futbolista. Y hacemos un pequeño ejercicio. ¿Listo? De la clase de futbolista hereda de selección y tiene particularmente esto y esto. Listo. Es una clase aparte. Entonces, por acá, clic derecho, nuevo, clase de Java. ¿Cómo se llama? Futbolista. Dije futbolista. ¿No es cierto? Futbolista. Finish. Ok. Pero entonces esta clase tiene una particularidad ahora. Hereda de la clase selección. Ya, dejémoslo hasta ahí. Vamos a ver qué implicaciones tiene todo eso. Ahora sí, aquí en el momento en el que se cargue la ventana Window Open It, lo puedo hacer ahí. Ahí podría crear directamente el objeto. Yo en el ejemplo lo creé aquí en la clase para que quedara disponible para todo el proyecto. Sí, se puede ahí. Vamos a hacerlo de una vez en el botón, en el evento en el que se carga la ventana. Entonces voy a crear un nuevo objeto de la clase futbolista.
Ah, listo, falta el puntico. Futbolista, llamémoslo, no sé, un jugador famoso. ¿Quién? Ronaldo. Nah, ¿qué es eso? Hombre? Uno más contemporáneo. Listo. New futbolista. Y tengo dos opciones. Opción 1, no le entrego parámetros. No le entrego parámetros. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Que cuando yo llame al objeto, hijita, ¿qué tengo disponible? Todo lo que heredé. Todo lo que heredé. Pues, y noten que en futbolista hay algo. No hay nada. Pero sin embargo, cuando creo el objeto de la clase futbolista y le digo, muéstreme qué propiedades, muéstreme qué métodos tiene, si hay algo. ¿Qué es lo que tengo ahí? Lo que heredé. ¿Sí o no? Yo heredé apellido, edad, ID y nombre. Además heredé concentrarse, viajar, que tiene un string llamado destino y retorna un string. Ah, perfecto. Incluso, vean, tengo todos los setter y los getter. ¿Sí o no? Eso es la herencia. Y lo mismo va a pasar cuando yo creo un objeto de la clase médico y un objeto de la clase entrenador. ¿Sí o no? Muy bien, perfecto. Entonces ahora, pues yo podría decirle en este momento a ese label que yo tengo por allá, el LBL, me olvidó que le puse, averiguémoslo con el dis.lbl entrena. Bueno, tiene otra finalidad para eso, no importa. Set text, veamos qué hay en este momento en el nombre. Entonces, ¿qué se imaginan que va a quedar en el nombre? Si yo le digo get nombre, ¿qué pasará si yo ejecuto esto? ¿Qué sale? Repito, necesito otra opinión. ¿Qué sale? Oliver. Necesito otra opinión. ¿Qué sale? ¿Qué sale? Probémoslo. Clase principal, bueno, ese formulario. Y sale, efectivamente, Pepito. Yo esperaba que saliera nada porque no le dije nada al constructor, pero bueno. Genial. Enseñanza, el heredo todo, incluso el constructor, ¿cierto? Heredé el constructor. Genial. Genial. ¿Le entregué algún parámetro? No. Entonces, ¿el qué hizo? Pues se fue por el parámetro por defecto a la acá. El dato quemado. El dato quemado, exactamente. ¿Y qué significa quemar un dato? Hacerlo constante. Cuando le digan, quemó el dato, lo puso fijo ahí. Listo. No quema datos como para hacer pruebas. No dejen datos quemados, listo. Muy bien, entonces, bueno, eso pasó, pero si yo quisiera entregarle parámetros, entonces eso significa que debería entregarle 4 parámetros. 4 parámetros, listo, entonces se los podría entregar acá. Primer parámetro es el ID, segundo parámetro es el nombre, siguiente parámetro es el apellido y el último parámetro es la edad. Señor, tiene como 27 años, ¿sí o no? ¿Y qué pasó ahí? Int, string, int, require. Ah, entonces aquí hay algo más que debemos analizar. Según esto, ¿qué requiere? ¿Qué requiere, muchachos, esto? No requiere argumentos, sin embargo, yo le estoy entregando entero, string, entero. Entonces no pude llegar al método sobrecargado. Heredé el método, el constructor básico, pero no heredé el segundo constructor, ¿cierto? Entonces ahí sí, eso sí era lo que esperaba. Ahí sí me toca definirle aquí qué va a hacer para trabajar con una sobrecarga del constructor. ¿Listo? Entonces, volvamos acá. Ya sé que pasará por defecto, pero necesito poner a trabajar esto.
¿cierto? Listo. Para poder poner a trabajar eso, necesito un constructor aquí, en futbolista. Antes de eso, definamos los parámetros particulares del futbolista. El futbolista tiene el dorsal, que es el numerito. ¿Y qué tipo de dato es eso? Es un entero. Aunque no voy a operar con él, pero bueno, es un entero. Y necesito en un string la demarcación. O sea, ¿qué hace? Es defensor, es atacante, central, mediocampista, arquero, lo que sea. De una vez, me getter y setter para todo esto, refactorice. Encapsule campus, si lo encuentra. Ahora, aquí sí me conviene que esto sea privado, en el campo, que el campo sea privado, y el accesor público. Refactorice, hecho. Ahora sí, constructor de la clase futbolista. Pues ya sabemos que el que trae por defecto funciona, ¿cierto? Entonces vamos de una vez a aplicarlo hagamos uso de la sobrecarga. Necesito recibir todos los parámetros que pertenecen a futbolista. Es decir, estos mismos. Y además, pues entréguenme el dorsal, llamémoslo D, y entréguenme en un string la demarcación, llamémosla den. Listo. Bueno, yo sé que estos 4 primeros parámetros están en la superclase. Entonces entreguémosle eso a la superclase. ¿Cómo lo hago? Super. Listo. Y aquí en super hay 2 alternativas, pues como está aquí planteado. Sin datos, con datos. Yo voy a usar la alternativa de con datos. ¿Por qué? Porque le voy a entregar la I, le voy a entregar la N, le voy a entregar la I, le voy a entregar la E. O sea, le estoy entregando estos parámetros. ¿Se tiene que llamar igual? No, ahí casualmente se llaman igual. Usted los puede nombrar aquí de una forma y aquí entregarle otras variables, no importa. Con tal de que coincidan en tipo, cantidad y posición, todo en orden. O sea, el primer dato debe ser entero. O sea, cantidad tienen que ser 4. Sí, claro, aquí están los 4. 1, 2, 3, 4. Entonces cantidad tienen que ser 4. En tipo, el primero tiene que ser entero, el segundo tiene que ser string, el tercero tiene que ser string, el cuarto tiene que ser int. Sí, claro, la I es entero, la N es string, la A es string y la E es entero. Entonces coincide en cantidad, coincide en tipo y coincide en orden, en el mismo orden. Para el sentido común que yo le puse a esto, lo primero que yo recibo va a representar el ID. Lo segundo que voy a recibir representa el nombre. Y así mismo seguí acá. I-N-A-E. ¿Claro está ahí? Sí, entonces ahí sí estoy haciendo uso de la sobrecarga. Ahora, ¿qué es lo único que me falta? Asignar adecuadamente el numerito del dorsal y la posición en la que juega. Pero entonces eso ya no está en la superclase, eso está en mi clase. Dorsal. Entonces que el dorsal reciba ese parámetro que está allí de entrada, o sea la D, y que la demarcación reciba ese otro parámetro que está allá al final, que es la den. Y ahora sí, para un jugador tengo como recibir todos los parámetros y aprovechar al constructor de la superclase que está sobrecargado. Claro está ahí. Dime. Usted no pone los atributos del futbolista, pues, y hereda, selecciona, y ves los parámetros del constructor, Sí, funciona. Que yo no, o sea, que omita esto, no hay problema. No, pero por ejemplo, que es el formulario, que me Este. Entonces ahora todavía tengo un problemita, pero ¿cuál es el problema? A ver si él dice. Ahí sí hay una diferencia, miren la diferencia grande. Antes decía requerido, no decía nada. Pero ahora sí está requiriendo algo, ven, noten. ¿Qué está requiriendo?
cuatro parámetros iniciales más los últimos. Los 4 primeros ya sé que representan. Este es el ID, este es el nombre, este es el apellido, esta es la edad. Hasta ahí, eso es lo de la superclase. Y voy a recibir además la demarcación, el dorsal y la demarcación, ¿sí o no? Ahí sí le estoy sacando jugo a lo que está por allá heredado. Vale, entonces lo único que me falta aquí es decirle el dorsal, el 1 naturalmente, y la posición, el mejor arquero del mundo. Ya, problema resuelto, funcionó. Entonces ahora si yo ejecuto esto, ¿qué espero ver ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, qué bien, cayó en la jugada. Comenté este par de parámetros, entonces vamos a ver si eso es verdad. A ver si eso sí es un error. ¿Por qué? Que yo cambié. ¿Yo qué cambié? Doral por dorsal. Entonces aquí debo hacer referencia a la variable. Aquí debo hacer referencia a la variable. Esto no es problema, porque el método puede llamarse como usted quiera. Dejémoslo así. Ahora sí. Está atento, está atento. Si ejecuto esto, entonces el resultado es... Ya no es Pepito. El parámetro de entrada que yo le entregué al objeto. ¿Listo? ¿Qué sigue? Bueno, entonces hasta ahí lo que hice fue crear la clase y definí los parámetros propios de la clase, que es lo único que me falta. Es ponerle los métodos particulares de la clase futbolista. Yo ya tengo cómo llamar a viajar y ya tengo cómo concentrarme. Es más, en este momento yo puedo decirle llámeme al objeto Higuita, y de ese objeto Higuita dígame qué pasó cuando él va a viajar a Rusia, por ejemplo. Parámetro de entrada va a poner un string de Rusia. Uy, René Higuita en Rusia. ¿Cómo retorna? Una de dos, o entrego es una variable, o se lo asigno a un texto, o lo muestro en una ventanita. ¿Qué? JOption pan, listo. Punto show. Esto sirve. Y input, no, ¿quién dijo input? Show message dialog. Bueno, ¿qué me va a mostrar? Lo que retorne el método viajar del objeto Higuita. Ahora, ¿yo qué espero ver ahí? Casi. Nos vamos para Rusia. Ese fue el comportamiento que yo le di al método viajar. ¿Qué hace? Recibe el destino y concatena este mensajito. Claro, efectivamente, nos vamos para Rusia. Podría armar el mensaje incluso más extenso. Podría decir, bueno, entonces que nombre se concatene con un espacio en blanco, luego se concatene con apellido, luego se concatene con aquí un espaciecito. Entonces, si ejecuto esto nuevamente, René Higuita, nos vamos para Rusia. ¿Sí o no? Entonces, claro, ¿cómo estoy usando la herencia? Solamente queda definir los parámetros propios de la clase, pero creo que es suficiente ilustración. ¿Dudas hasta acá? ¿No hay dudas? Entonces avancemos.